Bueno, hola, buenas noches. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre la mediunidad. Ya los había anunciado un poquito. Este tema de la mediunidad que es tan atrapante. Es un tema muy extenso. Obviamente yo no voy a hablar de todo en un live porque me voy a quedar corta. Obviamente todo genera estudio, tiempo. Así que voy a hablar sobre la mediunidad dentro de los rasgos más grandes. No voy a abarcar todo porque obviamente es un tema muy extenso. Bueno, espero que haya personas conectadas y si no, lo voy a dejar y esto va a quedar grabado y bueno, después lo van a poder ver, van a poder opinar. Como les comentaba, la mediunidad es un tema encima de atrapante. Muy poca gente sabe en realidad bien en qué consiste la mediunidad, por qué la mediunidad se nos presenta a veces de alguna forma, de maneras extrañas cuando empezamos a darnos cuenta que somos medium, ¿sí? Voy a contarles un poquito mi experiencia personal sobre la mediunidad. La mediunidad en mi caso, por ejemplo, yo soy de muy chica, obviamente medium, y cuando lo experimentaba de niña no tenía ni idea, obviamente, de estos temas y me generaba ansiedad, me generaba miedo, porque yo no sabía cómo manejarlo. Y creo que desde ese punto de vista es el que yo quiero abordarlo hoy, que hay mucha gente que le tiene pavor y no sabe cómo abordarlo o cree, llega a pensar que está un poquito loca, en otras palabras. Así que bueno, partiendo de la base, ¿qué es la mediunidad? ¿Y quiénes son medium? ¿Y cómo nos damos cuenta que somos medium? ¿Cómo podemos trabajarlo? ¿Qué tipos de medium hay? Lo más rasgos más grandes lo voy a hablar. Bueno, la persona medium es una persona que media. La palabra medium significa eso, medio, entre este plano y los demás planos, ¿sí? ¿Qué pasa? Generalmente la gente cree que los mediums solamente se comunican con muertos, ¿sí? O que solamente incorporan a espíritus. Y no es así. Va más allá de eso. Sí tienen conexión con otros planos, obviamente, y sí son medios entre este plano, que es el que todos estamos viendo, el que todos estamos viviendo, y el plano espiritual. ¿Qué quiere decir con esto? Que puede haber varios planos, no solamente uno. Y ahí viene el tema, porque muchos creen que solamente es, como yo les explicaba, los muertos, y no es solamente con muertos. Uno puede comunicarse como medium con seres de otros planetas, con seres de otros planos, de otras dimensiones, de otra vibración, y no necesariamente ser muertos. Pero la gran mayoría y lo más cercano a nosotros sería alguien que partió. ¿Por qué? Porque la gente que partió generalmente está más cerca de nuestro plano, ¿sí? Hay otros seres que están en otros planos y a veces se necesita un tipo de vibración en específico para poder conectarse, ¿sí? No es tan fácil. A algunos lo buscan a este tipo de experiencias y otros en definitiva no lo buscan y sí les sucede. Les sucede. Disculpen, tengo muchísima sed. Ahora lo que yo no sé si estoy en vivo o no.
Voy a dejar acá un mensaje, porque en realidad ni tengo idea si estoy en vivo o no, porque no me figura el tiempo a correr. Ay, espero que sí. Bueno, los que vayan entrando, espero que puedan beneficiarse de este, ¿cómo se dice? Programa que con mucho amor yo hago, hablando de estos temas que a veces la gente tiene poca información, o sí la tienen, pero a veces la tiene distorsionada, o a veces no le presta atención también. Bueno. Ahí estoy. No importa, voy a seguir. Entonces, como les comentaba, un medium es alguien que está mediando prácticamente entre este plano que todos vemos y el plano de otros lados, ¿no? O otros tipos de planos, vamos a hablarle así. La capacidad que tiene el medium es ser canal. ¿Qué significa con esto? Que yo, como medium, soy un canal para otros tipos de seres que quieren comunicarse, que quieren dejar un mensaje, o que también necesitan hablar porque les quedó algo pendiente, por ejemplo, con personas que ya fallecen, y en el caso de otros seres de otros planos, para dar mensajes también en específico a la humanidad, ¿sí? Es muy apasionante. Bueno, eso vendría a ser lo más básico de un medium. ¿Qué es un medium? ¿Cómo se maneja? ¿Y con quiénes se puede comunicar? ¿Sí? Bueno, si vamos a hablar un poquito de la historia, una persona que realizó la doctrina espírita, que fue uno de los más importantes en la historia, que es Allan Kardec, él era un científico y como ustedes ya saben, la gente que estudia ciencia le cuesta muchísimo, digamos, darse cuenta de que estos temas espirituales existen. Pero él decidió en un momento de su vida hacer un estudio profundo de lo que sucedía con los mediums, ¿sí? Él tiene 2 obras grandes, maestras, unos libros impresionantes, uno que se llama El libro de los mediums, el otro El libro de los espíritus, y en los dos ustedes van a poder ver 2 aristas de la mediunidad, tanto escuchar a los espíritus cómo se manifestaban, cómo hablaban, cómo se expresaban, qué querían decir, cuál era su lenguaje, en el libro de los espíritus, y en el libro de los mediums, cómo Kardec hizo todo un estudio exhaustivo para comprobar que realmente eran mediums, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Que mucha gente cuando uno dice que es medium, lo primero que nos tachan es de fraude, ay no, que es mentira, no, que seguramente es charlatana, o seguramente se hace la que habla con los muertos, y bueno, infinidad de cosas, ¿sí? ¿Y qué sucede con eso? Que Kardec, al investigar y al poner pruebas de cómo los medium, por ejemplo, se manejaban o cómo realmente los espíritus hablaban, él dejó patentado en todos lados cómo uno debería examinar, ¿no? A alguien que se dice ser medium, ¿sí? Que tiene que cumplir una cierta cantidad de, no sé cómo explicarlo, no sé si son ítem, pero como que son puntos en específico para que la persona uno se dé cuenta realmente que es medium, ¿sí? Bueno, la mediunidad no existe en 1800 cuando Kardec hizo todo este estudio exhaustivo, pero sí, uno sabe que la mediunidad siempre existió. Pero en esa época, tanto como en ahora, todavía existe la ignorancia. Uy, se mueve mucho el celular, perdón. Todavía sí existe la ignorancia, y también existe el juzgar al otro porque se hace llamar medium o cuenta en algún momento de su vida que es medium, ¿sí? Entonces él abrió como esta arista en el año 1870, creo que fue, si lo tengo mal anotado aquí, bueno, pero fue en el siglo XIX, ¿sí? Donde él fundó esta doctrina espírita, en donde se basa también en la
creencia de que hay un ser superior, que sí es Dios, según Kardec, donde todas las almas van a ir hacia él y de donde todas salen desde él, y que obviamente todas las personas cuando van a morir no mueren en realidad, sino que traspasan otro plano. Es como si pasaran, para que ustedes entiendan, otra pared, una cosa así. Muere el cuerpo, pero el alma y el espíritu obviamente no muere, ¿sí? Recuerden que el alma y el espíritu son como nuestra propia inteligencia, ¿sí? Nosotros no podemos decir que una persona cuando muere va a dejar de sentir que quería a su mamá, que quería a su papá, o que quería a algún novio, o que quería a algún amigo, y que no podemos decir, no, esta persona no se va a comunicar, ni nunca más vamos a tener noticias de él. No, porque ese era su espíritu, ese era su propia alma. Igual, cuando uno investiga sobre Kardec, tiene un lenguaje que hay que incorporarlo como espíritu, perispíritu, y es muy enriquecedor para que uno pueda entender en realidad qué es la mediunidad, porque si no, no hay manera de entenderla, ¿sí? Si nosotros no somos conscientes de que el cuerpo muere, pero que el alma, que el perispíritu sigue ahí vivo, es lo más normal de entender que estos seres solamente pasan a otro plano, ¿sí? Eso en el caso de los seres que fallecen, ¿sí? En el caso de otros seres, de otra vibración, de otros planos, es otra realidad, ¿sí? Acá estamos hablando de Kardec, que Kardec hizo la doctrina espírita. Bueno, ahora, si uno se pregunta, bienvenidos a los que se fueron uniendo, muchísimas gracias por estar aquí. Si uno se empieza a preguntar, entonces, ¿qué pasa con las personas que dicen, bueno, yo tengo mediunidad o soy medium, realmente no sé qué me está pasando, pero empiezo a sentir cosas, ¿sí? Acá les voy a nombrar síntomas que tienen, por ejemplo, los niños, ¿sí? Ustedes recuerden que en el caso mío, cuando yo conté un poquito mi experiencia al principio, a mí me pasaba desde niña, ¿sí? No me pasa desde adulta. Y hay gente que se les despierta la mediunidad a una edad adulta. Generalmente es raro, pero no es que no pueda suceder. Pero es raro porque generalmente los mediums siempre son como además niñitos que se les despierta, ¿sí? En realidad, ahora les voy a contar algo de los mediums. Todo ser humano tiene esta capacidad de la mediunidad. Pero ¿qué pasa? Cuando llega a cierta edad, es como que se bloquea. Es como que uno dice, no, yo no quiero ver, no quiero esto, no quiero el otro. También depende del hogar donde fuimos criados. Si fuimos criados en un hogar muy religioso, de una mente muy cerrada, obviamente eso se va a cerrar. Se va como, no quiero verlo, nunca más, no quiero saber, me da miedo, no puedo. Entonces, todo ser humano tiene esta capacidad, pero algunos lo desarrollan a grandes escalas y otros lo aplacan o lo bloquean directamente y no quieren saber más nada, ¿sí? Llega una edad y dicen, no quiero saber nada. Bueno, en el caso de los niños, les voy a contar que los niños generalmente que tienen síntomas de mediunidad, que ya son medium de chiquitito, obviamente como yo les explicaba, todo ser humano puede ser medium, empiezan a tener amigos imaginarios. Esto es muy normal en los niños. A cierta edad los niños tienen amigos imaginarios. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo tener un amigo imaginario que... A ver, voy a subir un poquito el volumen. Estaba muy bajito. Una cosa es tener un amigo imaginario que, no sé, que juegue. Sí, que juegue, que se imagine que está el amigo imaginario. Y otra es que ya el niño no esté diciendo que cómo se llama, que le gusta, que, o sea, como muy, muy vívido ese amigo imaginario. Eso es un síntoma de mediunidad. Probablemente el niño no esté jugando, esté realmente hablando con alguien que esté en otro plano, ¿sí? Que en realidad está en la delgada línea entre la vida y la muerte, ¿sí? Porque ustedes saben que cuando fallece una persona, automáticamente no pasa a otro plano. Queda como
no es el limbo, es como si fuera una línea limitante, ¿no? Entre la tierra y aquí. Así que los niños pueden tener amigos imaginarios y pueden ser estos amigos imaginarios que en realidad son seres fallecidos. Los niños que tienen mucho, porque una cosa es normal, como todo niño, y otra es que tengan mucho, pero mucho miedo a dormir con la luz apagada. Esos niños generalmente son medium y están viendo a seres de otros lados y les da miedo la luz apagada. Entonces generalmente piden de dormir con la luz prendida. También dibujar las entidades. Hay muchos niñitos que se expresan mucho con el dibujo, ¿sí? Hay otros que cuentan, hay otros que con sus emociones, ¿sí? Pero los que dibujan y dibujan distintas entidades son canalizadores, ¿sí? Son niños que realmente están viendo esas entidades, esos seres, y ellos los están mostrando, ¿sí? Así que a prestarle atención a los padres y a las madres que tienen sus hijos con mediunidad ahí un poco abierta. Los síntomas en los adultos son bastantes y los voy a leer también. Sentir escalofríos, por ejemplo, cuando estamos en un lugar que no hace frío y baja también la temperatura. Sentir escalofríos, como le decía, bostezo, lagrimeo en los ojos. A veces estamos como de la nada y eso empieza a suceder. Eso puede ser una manera de escuchar o de percibir a otros seres de otros lados. Otros síntomas también puede ser escuchar voces, obviamente, tener sueños premonitorios, tener viajes astrales conscientes. Disculpen un segundito. Los viajes astrales conscientes son viajes astrales que no los buscamos, pero que a la vez nos damos cuenta que estamos haciendo un viaje astral, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra alma está viajando hacia otros planos en el momento del sueño y que no nos damos cuenta que lo vamos a realizar porque no es que nos pusimos a hacer un viaje astral, pero sí sucedió, ¿sí? Sucedió y es bastante consciente, ¿sí? Bueno, esos son como los síntomas en los adultos y en los niños. Puede haber muchos más. Puede haber niños, por ejemplo, en el caso de los niños que cambien su lenguaje, por ejemplo, que empiecen a hablar en otro tipo de lengua, ¿sí? Eso también puede ser un tema de canalización de otras entidades y de otros seres, ¿sí? Y los adultos también, comenté el tema de los sueños premonitorios. Mucha gente tiene sueños premonitorios y tiene miedo a veces porque dice, pero ay, cada vez que los sueño eso sucede. Y en realidad es porque están canalizando información, ¿sí? Información que el universo le está mandando. A veces no solamente son espíritus, sino que son como información que viene como del más allá, como si fuera el registro akáshico, una cosa así, que le baja a la persona información y la produce a través de un sueño y bueno, el otro día sucede o en las pocas semanas o en el tiempo que se tiene que cumplir. Entonces, como yo les explicaba, esos son los mediums, esos son los síntomas en niños y adultos, le conté un poco de la historia. Ojalá hubiera más personas, creo que es muy día de semana, para que pudiéramos conversar, si alguien tendría alguna experiencia personal, porque es tan linda la mediunidad. Es un tema apasionante. Entre paréntesis voy a contar un poquito de mi experiencia antes de pasar a otro tema de la mediunidad. Como yo les comentaba, desde muy pequeña yo veía, ¿sí? Veía seres en mi casa, veía sombras, me escuchaba ruidos en el patio, escuchaba ruidos en mi casa, los muebles crujían. Desde muy pequeñita tuve sueños premonitorios también, déjà vus muy grandes que cuando fui más grande y los investigué, esos déjà vus se cumplieron, ¿sí? Fueron cosas de otras vidas, yo pude investigar mis propios registros akáshicos y eso era así. Y también mucho el tema de
como de percibir las energías, ¿sí? Más allá de verlos o de escucharlos y qué sé yo. Por ejemplo, el tema de percibir. Cuando uno está en una habitación o en un lugar, uno sabe cuando alguien está a las espaldas de nosotros, por ejemplo. Uno percibe, por ejemplo, cuando uno va por la calle, uno sabe que viene alguien detrás de nosotros. Bueno, en la mediunidad es exactamente igual, aunque el cuerpo físico no esté. Nosotros percibimos los medium estas energías. Y me pasaba muy seguido en una casa que yo iba, que mi mamá me llevaba, obviamente, que era de la amiga de mi mamá. Y la casa estaba como muy cargada energéticamente, y yo tendría unos 6, 7 años y percibía que, por ejemplo, la mamá de la amiga de mi mamá todavía estaba ahí, ¿sí? Todavía la señora no había partido, todavía se ve que ella no quería despedirse, estaba muy aferrada a su casa, a sus hijos, y bueno, yo la percibía. No la vi nunca, eso sí lo voy a decir, pero sí siempre percibí su presencia. Y esta manera de vernos, ¿no? Como que ellos nos miran, pero nosotros no los vemos. Y en algunas ocasiones, obviamente, las personas ven a los seres. Bueno, eso me pasó desde niña. Después de más grande, ya con adolescente, me pasó y me tocó vivir en lugares muy cargados energéticamente, donde pasaban cosas un poco fuertes, fenómenos paranormales. Y eso me terminó de marcar. Porque cuando era chica me crié en un seno religioso, entonces mi mamá era como que si le contaba algo así era como, ¡ay, satánico, diabólico! Y cuando fui adolescente y me siguió pasando en distintas casas, yo llegué un momento a decirme que estaba loca. Yo sola me decía a mí misma, estás loca, o sea, estás viendo cosas, estás rayada, algo te pasa. Tenés problemas psicológicos, no sé. Entonces yo lo bloqueé. Llegó un momento que como que lo bloqueé, dije, basta, no quiero saber más nada. Pero esto es lo más loco de los medium, que a veces nosotros decimos, yo quiero bloquear esto, no quiero ver más nada, no quiero escuchar, no quiero saber. Pero las sensaciones siguen estando. Y ahí es cuando uno, cuando empieza a investigar el tema de la mediunidad, se da cuenta que los claris que uno tiene, igual están despiertos. Igual uno va a tener experiencias, ¿sí? Aunque no quiera, porque ya somos canal de distintas energías. Entonces cuando yo llegué como a los 21, 22 años, esto dije, basta, lo bloqueo, no quiero saber más nada, no quiero ver más nada, basta, quiero vivir tranquila. Entonces me pasaba de escuchar los pensamientos de otras personas, y esto es muy loco porque yo escuchaba, esto creo que no lo conté nunca públicamente, pero yo escuchaba conversaciones que, por ejemplo, tenían personas en cierto momento de su vida, y después cuando las personas hablaban conmigo, me venían a contar algo que era totalmente distorsionado a la conversación que yo había escuchado, pero yo la había escuchado, y esas personas no lo habían dicho en el momento, ¿sí? Era una conversación que habían tenido en privado. Entonces, cuando me empezaron a pasar este tipo de cosas, yo dije, wow, o sea, esto es increíble. ¿Y cómo se llama esto? Porque, ¿qué es lo que me está pasando? Y así, a su vez, empezó a aumentar de nuevo el tema de los sueños. Es como que yo no me podía librar nunca. Y en los sueños conectaba mucho con personas que yo no conocía y que me hablaban o me decían algo, y yo decía, pero ¿y por qué estoy soñando de esta persona que ni siquiera sé quién es? Y obviamente son seres de otros lados, ¿no? Por ejemplo, seres como, no sé si decirle extraterrestres, pero seres de otros planos, así como de otras vibraciones, yo no he tenido, no he tenido experiencias de ese tipo. Pero sí, yo he tenido gente conocida a mi alrededor, después con el tiempo que conocí, que era medium, que sí han tenido experiencias con seres de otros planos interdimensionales, o sea, seres elevados de la frecuencia y todo. Pero en mi caso no, siempre fueron con gente fallecida y con hechos que han pasado, con déjà vu, como les explicaba, o con seres de bajo astral también, ¿sí? Eso fuertemente. Ellos nos atacan bastante a los medios. Bueno,
Les voy a contar ahora un poquito qué son los claris, porque en la mediunidad los claris son como los símbolos, vamos a decirlo así, o los ítems, o los puntos, perdón, que nos identifican a los medium. ¿Por qué? Porque según estos claris, si lo tengo muy desarrollado o no, voy a saber qué tipo de medium puedo llegar a ser, ¿sí? Les voy a leer, por ejemplo, la clarisintiencia, que es el sentir, ¿sí? El sentir las energías. Todo pasa por mis sentimientos, por mis emociones, cómo yo me siento en un lugar. Por ejemplo, puedo ir a un lugar y tener muchísimas ganas de llorar de repente, o estar muy eufórico y no entender por qué, o muy enojado y no entender por qué. Esa es la clarisintiencia, ¿sí? El también tener esta conexión, como por ejemplo si querés trabajar con deidades o querés trabajar con seres un poco más elevados, el saber con cuál podés trabajar, porque si vos sos clarisintiente, vas a poder estar frente a un ser que es mucho más elevado que vos o superior, y vas a poder sentir la energía del otro a ver si es compatible con vos o no, ¿sí? Esa es la clarisintiencia. Después tenemos obviamente el clarividente, que es como lo más común, lo que todo el mundo quiere ser. Y a veces es difícil ser clarividente, no es fácil. Porque por un lado nos protege porque sabemos con quién vamos a tratar, qué vamos a hacer, en ciertas ocasiones, ¿sí? Voy a decir algo con los claris. Los claris siempre están despiertos en los medium, en mayor o sea, es como que sube, que baja. Yo lo explico así como si fuera una radio para que se entienda. Hay claris que a veces por momentos en la vida se sube muchísimo y hay momentos que se baja. Y hay momentos que están todos equilibrados y hay momentos que está muy fuerte uno y el otro nada. ¿Sí? No es que porque tengamos clarividencia vamos a saberlo todo, absolutamente todo, porque eso es lo que la gente quiere ser vidente y quiere saberlo todo. No, porque hay cosas que, por ejemplo, en el plano espiritual, los guías que tiene la persona a veces no permiten que veamos todo, porque vinimos a la Tierra, eso es lo que tenemos que entender también, que somos seres que vinimos a la Tierra a aprender. Entonces, si nos dijeran todo, imagínense, sería todo muy fácil, o sea, nadie se equivocaría, todos tendríamos la vida perfecta, y en realidad esa no es la idea. La idea es aprender en este plano. Entonces, por lo tanto, aunque tengamos clarividencia, va a haber momentos que todo no lo vamos a saber, ¿sí? Perdón, permiso. Bueno, la clarividencia a veces a los niños se les despierta muchísimo. Hay niñitos que son muy videntes, ¿sí? Ellos pueden saber qué le está pasando a una persona, o realmente pueden estar viendo a otro ser de otro plano, o también pueden saber cosas de distintas situaciones. Y la clarividencia no solamente es saber algo en específico, sino también tener la capacidad para que eso que yo estoy viendo poder enfocarlo. Y el medium, en realidad, ya sea clarividente o clarisintiente, que son los dos que estoy mencionando en este momento, porque hay más claris que ahora voy a explicar, en realidad son para ayuda, ¿sí? No es que, bueno, yo lo sé todo o yo lo siento todo y no le digo nada a nadie y no ayuda a nadie. En realidad, estos dones, o sea, estas capacidades, vamos a decirlo así, son para ayudar a los demás, no es para vanagloriarse. Pero bueno, hay de todo en la vida, hay de todo tipo de gente. Y hay muchos que, bueno, se ponen como un cartel con la mediunidad y bueno, y en realidad quieren florearse de lo que tienen, ¿sí? Pero conlleva muchísima responsabilidad. No es que vamos a ser videntes o clarisintientes y con esto vamos a decir, bueno, yo hago lo que quiero, lo que se me antoja y listo y punto y aparte. No, ¿sí? En realidad es para ayudar a las otras personas que no tienen desarrollado esto o que necesitan recibir un mensaje en específico. Bueno, el clarividente es evidente lo que voy a decir, pero sabe de por sí algo antes de que alguien se lo diga, lo puede recibir
en un sueño o puede recibirlo como información de manera consciente, de manera despierta, y también, bueno, puede dedicarse a alguna mancia en específico, ¿no? Puede saber leer el tarot, puede saber, no sé, leer la bola de cristal, trabajar con distintas mancias como la quiromancia, la omancia, la velomancia, la ceromancia, puede trabajar un montón de cosas, ¿sí? Ese es el clarividente. También lo lindo de todo esto es que cuando uno ya sabe que es medium y que tiene algunos claris ya despiertos o se le despierta más uno que otro, tener una anotación, ¿sí? Tener un papel todo el tiempo para anotar, porque a veces los medium reciben muchísima información, ¿sí? No solamente estando canalizando o entrando en algún trance, como alguna gente piensa, no, esto es natural, ¿sí? Puede llegar a darse cuando estoy cocinando, puede llegar a darse cuando me estoy bañando o cuando estoy caminando en la calle, ¿sí? Recuerden que el universo está vivo, hasta las plantas nos pueden dar mensajes. Entonces es apasionante, ¿sí? La mediunidad. Bueno, esos son los clarividentes. Y ellos pueden verlos a los espíritus en específico, ¿sí? Ellos los pueden ver. Los pueden ver lo que pasó, como lo que está pasando, ¿sí? En el momento. Y a veces puede ser que se adelante algún hecho, que pueda percibir alguna muerte o que pueda haber alguna muerte en específico esta persona, ¿sí? Bueno, tenemos la clarividencia, la clarisintiencia. También tenemos el clarigustiencia, ¿sí? Este yo lo he experimentado bastante leyendo cartas, ¿sí? Muchas veces, muchos consultantes no vienen solos, ¿sí? Vienen con su pariente, vienen con algún amigo, con alguien, y ellos ni cuenta se dan, ¿sí? Los acompañan. A veces son guías, ¿sí? Estos seres son guías. Y el clarigustiencia es sentir un gusto de la nada en nuestra boca sin estar comiéndolo, sin estar oliéndolo, sin nada. Por ejemplo, de repente estoy sintiendo gusto a chocolate en la boca y no tengo ni idea por qué, porque no me comí un chocolate, ni estoy comiendo chocolate, ni hay un chocolate cerca con que sale el olor al chocolate. Entonces ahí me tengo que preguntar qué me está pasando y puede ser que yo esté canalizando que capaz que al pariente de esta persona que está enfrente mío le gustaba el chocolate, ¿sí? Y yo lo estoy sintiendo en mi boca, en mi paladar, ¿sí? Es apasionante. ¿Qué más tenemos? Clariaudiente. Este es maravilloso. Es uno de los que más le gusta a la gente porque, bueno, obviamente, por ejemplo, los investigadores paranormales les encanta poder captar psicofonías, ¿sí? La clariaudiencia es poder percibir sonidos desde otros planos como si estuvieran acá. Y realmente podemos recibir mensajes, podemos escuchar personas que necesitan ayuda realmente, o también advertencias, símbolos que nos dicen un nombre, un número, puede ser un montón de cosas, ¿sí? Es la capacidad de oír sonidos desde otro plano, ¿sí? Ese es clariaudiente. Tenemos también la claritacto, ¿sí? A veces muchas personas se van a dormir y sienten que alguien los toca, ¿sí? Algunos se asustan, otros no, y otros piensan que de la manera que lo tocaron o... Bueno, yo en este momento estoy teniendo escalofrío, ¿sí? Eso es muy de la mediunidad. Me perdí con el claritacto. Bueno, el claritacto, muchas personas, por ejemplo, se van a dormir y sienten que le tocan la mano, que le tocan el brazo, o que le acarician el pelo, ¿sí? Como puede ser alguien que está súper enojado con nosotros y nos tira el pelo, o nos da un zamarreo, y eso es el claritacto, ¿sí? Ser medium por medio de la piel, por medio del tacto, ¿sí? Poder contactar con otros seres, aunque ellos no
no tengan cuerpo como nosotros, igual se van a hacer sentir a través de este clari, ¿sí? También tenemos la clarisensibilidad, creo que es casi la misma que la clarisintiencia, ¿sí? Pero el clarisensible es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque la sintiencia puede ser que yo esté percibiendo una energía un poco extraña o una energía que no es correspondiente a mí en un lugar en específico, pero el clarisensible ya siente la emoción, ¿sí? Como yo les explicaba del llanto. Viene como una oleada que no la puedo manejar. Por ejemplo, si ustedes tienen ganas de llorar y no se van a limitar porque en realidad lo van a hacer, no sé, es como, ay, me da vergüenza, no voy a llorar delante de tal persona, no voy a llorar en este lugar. No, en este caso el clarisensible lo va a hacer, ¿sí? No lo va a poder manejar, a eso me refiero, es como que la emoción lo va a desbordar completamente. Y bueno, y también tenemos el medium físico, ¿sí? Que es este medium que tiene la particularidad de que entra a un lugar y empiezan a suceder fenómenos paranormales, vamos a decir en otra palabra. Empiezan a golpear, empiezan a abrir la puerta, porque ellos con su propio físico lo producen. ¿Qué quiero decir con esto? Que con su propia presencia ya esos seres es como que dicen, bueno, acá hay un medium, me voy a manifestar. ¿Y por qué sucede esto? Porque el medium, al ser un canal, estos seres ya no están más en este plano. Por lo tanto, ellos no pueden, ay, me pica la nariz, perdón, no pueden, ¿cómo se le diría esto? No pueden tener acceso a este plano. Entonces, ¿qué hacen? Chupan de la energía del medium. Entonces, es como un cable, ¿sí? Es como este enchufe que yo tengo acá, ¿sí? Este es el medium y este es el espíritu. Si yo no tengo esto, ¿sí? Que vendría a ser el medium, este espíritu no puede hacer nada. Esta energía que está dando vuelta no puede hacer nada. En cambio, si viene, por ejemplo, un medium físico, ¡pum! Le chupo de la energía, a ver si lo puedo... Le chupo de la energía y listo. Ahí sí me puedo manifestar. Y en el caso de los claris siempre es así. Es a través del gusto, como yo le explicaba, el tacto, la sensibilidad, la sintiencia, la audiencia, la clarividencia. Siempre el medium es el canal para que esta energía se pueda manifestar. ¿Se entiende? Así que en el caso de los medios físicos se nota muchísimo más, ¿no? Porque estos seres van a poder manifestarse de una manera mucho más clara a veces, ¿sí? Y no solamente que el medium la sienta. Ay, tengo la boca seca. Voy a ver quién más está conectado para ver a ver a quién puedo, a ver quién puede opinar. Bueno. Así que esos son como los claris, ¿sí? Son las capacidades que tenemos los medium para poder entender cómo somos como medium, ¿sí? Cómo yo voy a manifestar esta mediunidad. También tenemos los medium que son psicográficos. Perdón, los medios psicográficos son los que pueden llegar a escribir, ¿sí? Pueden estar sentaditos así como yo, estar re tranquilos y de repente el espíritu va a empezar a escribir, ¿sí? Va a usar su mano. Uno de los psicógrafos, los medios más fuertes que tuvo Brasil, por ejemplo, fue el chico Javier, que es apasionante su historia, tiene hasta una película. Fue uno de los medios más grandes de Brasil, de Latinoamérica, porque él psicografió muchísimos libros escritos por su propio guía espiritual y por otros tipos de seres también. Él todo lo psicografiaba. Y también creo que tenemos el caso del argentino, que ahora no recuerdo bien el nombre.
bueno, Parravicini, creo que es. Bueno, Parravicini dio muchas profecías a través de la psicografía, a través de los dibujos, ¿sí? Estos mediums se caracterizan por eso, por tener la capacidad de poder escribir, que los espíritus escriban a través de sus manos, ¿sí? Después tenemos los mediums que tienen muchísimos presentimientos. Bueno, en el caso de los mediums, este es como casi todos tenemos eso, ¿sí? El tema del presentimiento, de sentir que algo va a pasar y que va a pasar eso y sucede. Tenemos también los medium que canalizan cosas como muy grandes. Por ejemplo, uno de los medium que podría ser como súper fuerte en la historia es Einstein, porque a pesar de que él había estudiado física y había estudiado un montón de ciencia, él igual canalizaba información desde otros lados, ¿sí? De seres muy inteligentes que le daban mucha ayuda a nivel del estudio, ¿sí? Bueno, también tenemos los medium que son motores. Los que son motores son los que ayudan a elevar las cosas. Por ejemplo, son los que mueven las cosas también, ¿sí? Es como parecido al medium físico, pero a la vez no tan igual, ¿sí? Pero parecido. Tenemos los medium que son golpeadores. Por ejemplo, en el caso de los golpeadores, uno de los casos más famosos en la historia son las hermanas Fox, que eran estas hermanitas que vivieron en Estados Unidos hace muchísimos años, obviamente, en donde ellas vivieron en una casa donde un hombre había sido asesinado, ¿sí? Y este hombre estaba enterrado en el sótano, ¿sí? Y ellas empezaron a comunicarse con este ser a través de golpes, ¿sí? Y bueno, en la historia mucha gente las titularon a las dos como fraude, porque en el fondo, después con el tiempo obviamente, su hermana empezó a hacer como dinero con ellas, las empezó a llevar de acá para allá para que mostraran que ellas se comunicaban con los espíritus. Pero en realidad, en el fondo nació desde algo súper simple y que eran medium que canalizaban a través de los golpes, ¿no? Comunicarse con los seres que habían fallecido. Tenemos los medios que están inspirados. Por ejemplo, estos medios son como los medios músicos, los medios que se dedican al arte, ¿sí? Generalmente son seres que, por ejemplo, les viene una información o una idea que no tienen ni idea de dónde viene, pero viene esa idea. Y ellos a veces ni saben que están canalizando información y crean grandes obras musicales. Por ejemplo, uno de los más famosos de estos medios fue Beethoven, Mozart, Bach. Son seres que crearon piezas musicales muy, muy sofisticadas, ¿sí? Y parece como que venían del cielo, ¿no? También tenemos, ¿qué más dije? El medium intuitivo. Bueno, generalmente casi todos somos así cuando somos medium, porque la intuición del medium es muy abierta, por lo mismo, porque está todo el tiempo como conectándose con otro tipo de seres, o están bajando información y ni cuenta se dan, ¿sí? Y es como que la intuición está mucho más abierta, pero es necesario nombrarlo porque a veces a través de la intuición puede hablar un espíritu, a través de que uno dice esto no es de mío y viene una información en específico o viene un mensaje para darle a algún pariente que esté sufriendo la pérdida de alguien, ¿sí? Y es como una lluvia, ¿sí? Es como que baja un montón de información y la persona tiene que anotarla, tiene que decirla, ¿sí? Y tenemos los mediums mecánicos, ¿sí? Que son estos mediums que a nivel inconsciente bajan información. Eso puede ser a través de los sueños, a través de un viaje astral. O algunas personas hasta dormidos escriben, ¿sí? Y es su propio espíritu el que está escribiendo y que está canalizando perdón, información, ¿sí? Bueno, voy a tomar un poquito más de agua. Bueno,
También tenemos los medium psíquicos, que esos son como uno de los más fuertes porque sus capacidades psíquicas se abren muchísimo más. Ellos pueden conectarse con energías muy densas a veces a través de su mente. Y también pueden cerrar o abrir portales con la mente. Es muy fuerte el medium psíquico. Son canalizadores. Bueno, tienen un montón de cosas, ¿no? Bueno, acá yo les resumí qué es la mediunidad, qué es el medium, qué tipo de claris tenemos cada uno y también el tema de qué tipos de mediums hay, ¿sí? Podría contarle toda la noche distintas cosas porque tengo anotado un montón de información, pero la verdad que es como hablarle. Y es una pena que no haya gente conectada para poder hablar de alguna experiencia que hayan tenido, porque todos somos mediums, ¿sí? En algún momento puede ser que a alguien se le haya despertado la mediunidad más fuerte que otra. Bueno, voy a nombrar los últimos medium en específico, que los tengo anotaditos acá, y después voy a contarle algunas experiencias que también anoté, que me encanta. Y a ver aquí. Y bueno, les voy a dejar después una información importante sobre los fantasmas. Voy a hablarle un poquito de eso también. Bueno, los últimos medium que voy a nombrarles son los medium que tienen mensajes fugaces. Por ejemplo, hay medium que no están todo el tiempo como bajando información, pero sino que viene un mensaje en específico y lo saben detectar y trabajan en función de ese mensaje que les llegó. ¿Sí? Hay medium que no están todo el tiempo con la mediunidad así como tan abierta. Después tenemos los medium que son convulsivos, que es en realidad este medium a veces no se da cuenta, y esto es peligroso también, cuando son de este tipo de medium que tienen adheridos a ellos mismos distintos espíritus, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos... Ay, perdón. Cuando ellos entran en un lugar, a veces no son medium físicos que están produciendo esos efectos paranormales, sino que son sus propios espíritus que están adheridos a ellos, ¿sí? Que hacen lío a veces. Bueno, después tenemos el medium fascinado, ¿sí? Que es un medium que no lo puede controlar. Es como que donde va lo dice, lo chanta, no, no sé cómo explicarlo, es como que la información la canta nomás. Y generalmente estos mediums son personas que nunca estudiaron mediunidad y que obviamente no saben cómo frenar esto que les sucede, y les sucede, ¿sí? Después tenemos los medios subyugados, que son los mediums que en vez de ponerle un coto a los espíritus o a los seres los dominan, ¿sí? Esto es peligroso también porque como medium podemos conectar con cualquier ser y a veces hay seres que obviamente ellos siguen teniendo su conciencia y siguen teniendo su voluntad y quieren que nosotros hagamos lo que ellos dicen. Y en el fondo no es así. Nosotros tenemos que imponernos porque ellos ya pasaron a otro plano. Entonces la voluntad siempre va a ser de la persona donde está. Si yo no me estoy metiendo en el plano de los espíritus y este espíritu viene a meterse en mi propio plano, yo tengo que ponerle un coto, ¿sí? Y también nosotros como medium no podemos, a veces, es muy cansador porque sí, imagínense, tantas personas que uno podría ayudar, pero a veces no nos da las energías, ¿no? Porque es como yo lo que le decía del enchufe. Si uno se cansa, se agota, hablando y hablando y hablando, imagínese comunicándose con un espíritu que nos va a sacar la energía, no podríamos ayudar a todos los espíritus que nos piden ayuda, entonces tenemos que tener como un coto de nosotros mismos de decirle, no, yo hasta acá puedo ayudarte o ya no puedo ayudarte, o otra persona te puede ayudar, ¿sí? En el caso de que se les aparezca o haga contacto con ustedes alguien que necesite trascender, ¿sí? Bueno, después tenemos el medium extático, que es por medio del trance.
Generalmente a veces sucede esto con los medium que han tenido, ¿cómo se dice esto? Accidentes, ¿sí? Han tenido accidentes muy fuertes y es como que han quedado traumados, ¿sí? Para hablarlo así. Han tenido una experiencia tan fuerte, ¿sí? Que se les despertó ahí la mediunidad. Eso es lo que yo les explicaba con los medium que son chicos y los que son adultos. Generalmente cuando son niños está abierto, pero a veces de niño no se abre y se abre en estas situaciones extremas, ¿sí? Y bueno, también dice que se puede abrir bajo la droga. Hay mucha gente que no era medium y empezó a drogarse y empezó a abrir como un portal en su mente. Y ahí sí puede empezar a conectar con otros seres. Y bueno, y esto que voy a decir tal vez sea un poco contradictorio, pero la ayahuasca, si uno no la sabe manejar o si no la toma con alguien experimentado al lado, como un gurú, alguien que sepa, también puede producir síntomas de mediunidad porque la persona puede empezar a sentir que conecta con otros seres y en realidad es cierto, ¿sí? Se despierta un poco más. Bueno, después tenemos los iletrados, los que realmente no saben ni leer ni escribir, pero ¿qué pasa? De repente empiezan a leer y escribir, ¿sí? Y son los mismos espíritus que están escribiendo a través de ellos. Los políglotas, los que hablan en otros idiomas. ¿Y qué más? Ah, no, ya les dije todos, ¿sí? Les dije casi todos los medium que hay. Así que hay infinidad, es un mundo abierto hasta más no poder la mediunidad. La mediunidad es un tema que casi todas las personas deberían saber qué es la mediunidad, quiénes son medium, cómo lo pueden manejar, qué es lo que me está pasando, porque mucha gente termina yendo al médico y a veces los médicos lo único que van a hacer es medicar a la persona. Y yo no digo que no haya enfermedades mentales, sí hay enfermedades, trastornos mentales, trastornos de la emoción que han dañado nuestro cerebro, a una parte emocional en nuestro cerebro. Pero hay personas que en realidad son medium y no es que están locas, ¿sí? Es que en realidad están canalizando o están conectándose con otra frecuencia, con otras personas, con otros seres. Y lo primordial de entender de todo esto es que primero la gente debería investigar mucho más la mediunidad, debería verla como mucho más abierta. De hecho, me estoy dando cuenta en el live que yo estoy dando, ¿sí? La gente es como que, no sé si no le gusta o no sé si no llega a comprender qué es la mediunidad. Y en realidad la mediunidad es algo muy simple y complejo a la vez. Si no tenemos información es complejo, porque no vamos a saber cómo manejarla, y a eso voy a apuntar ahora. O no voy a saber qué me está pasando, cómo me estoy sintiendo, o qué es esto que estoy viviendo, ¿sí? Y entonces es como, yo lo veo de esta manera porque a mí me apasiona, porque yo toda la vida viví así, pero cuando uno realmente investiga, entiende, sabe de lo que está hablando, o realmente tuvo conexión con otras personas que también lo vivieron, se encuentra muchísima sanidad en la mediunidad. Cuando uno realmente lo ve desde este costado, no desde el costado del morbo, sino del costado de que, ay, voy a contactar con un muerto, ay. Sí puede llegar a ser apasionante porque obviamente es algo que yo estoy descubriendo, un nuevo mundo, pero en realidad no es tan paranormal, y esto lo voy a decir y va a parecer como contradictorio de mi parte, ¿no? Porque me encantan las cosas paranormales, pero no es tan paranormal como se cree, es mucho más normal de lo que creemos, ¿sí? De hecho, podemos ya estar canalizando información o podemos ya tener los claris súper abiertos y no nos estamos dando cuenta o no los queremos ver. O también en el trabajo podemos tener compañeros así, o en la misma casa parientes, amigos.
Entonces la mediunidad es mucho más natural de lo que nos han hecho pensar, ¿sí? Entonces, si uno tiene una buena vista a través de la mediunidad, de poder sanar a los demás, de poder ayudarlos, de poder tener empatía también con los seres que pasaron a otros planos y no tienen a quién pedirle ayuda porque o la gente está embolada en sus problemas o realmente no quiere escuchar o no quiere ayudarlos. Entonces, se necesita mucha empatía, mucha responsabilidad y verlo de una manera mucho más natural y más sana, ¿sí? Ahora, cuando yo les explicaba al principio, yo ya me di cuenta que soy medio. Pero ¿y entonces cómo, cómo hago? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo manejo? Lo primero de lo primero es abrirse a la posibilidad de que ustedes son mediums, ¿sí? Segundo, de tratar de buscar información, no verlo como un caso aislado de locura, ¿sí? No digo que no vayan al médico, vayan al médico si tienen algún problema, pero si ya después de ir a un médico, por ejemplo, y el médico le descarta cualquier enfermedad, ustedes pueden llegar a decir, bueno, listo, ya está, soy medium, me acepto. Lo primero es la aceptación, ¿sí? Yo soy así, soy medium, me siento de esta manera, siento que conecto, siento que veo. Me valga la redundancia. Y después de eso, empecé a investigar en la historia quiénes fueron medium, cómo lo vivieron, cómo ellos lo sintieron, cómo a través de la historia dejaron plasmado un mensaje, a quiénes ayudaban, o cómo lo hacían, o qué clari tenían. O sea, tratar de meterse en el tema, ¿sí? Esa es una manera muy fácil, compleja cuando no se acepta, ¿no? Pero linda a la vez de sanación para poder entender qué es lo que me está pasando, ¿sí? Para poder manejarlo. Y luego de eso no asustarse, no tenerle miedo. Hay muchas personas que le está pasando lo mismo. Y tratar de poder conectar, abrir una red de apoyo con otros seres que estén viviendo lo mismo, ¿sí? Y si en el caso de que no pueda conseguir gente que sea medium natural, que ya le venga pasando esto hace rato, poder empezar a trabajar con su propia energía, ¿sí? Recuerden que los medium están conectándose constantemente con otros tipos de energía. Y la idea es que ustedes puedan manejar su propia energía, porque ¿cómo voy a manejar la energía de otros si yo no me sé manejar mi propia energía? Entonces, empezar a trabajar con su propia energía a través de la meditación, pueden usar mantras o pueden usar solfegios o pueden usar cristales que los ayuden a canalizar las energías, porque a veces son energías muy densas. Empezar a conectarse con ustedes mismos, ¿sí? Más allá de conectarnos con otros seres. Pero si esto es como una ola, empezar a tener estos hábitos para que de a poquito lo puedan empezar a controlar, ¿sí? Bueno, tengo muchas historias de medium que lo voy a hacer en otro en vivo porque si no se me van a mezclar todas las informaciones. Y no es la idea. Bueno, acá les voy a dejar una información bonus track sobre los fantasmas, porque los fantasmas la gente piensa que el fantasma es este ser que se te aparece, que uno dice, uy, ¿qué onda? ¿Sí? Y está un poquito alejado de eso, ¿sí? Los fantasmas tenemos cuatro maneras de dividir a estos seres, ¿sí? Son apariciones que, por ejemplo, siempre aparecen en el mismo lugar. Esos son los fantasmas, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien dice, ay, en esta casa siempre aparece la misma persona, ese es un fantasma. ¿Qué pasa? A veces estos seres han tenido muertes muy violentas o muertes que ellos no entendieron por qué les estaba sucediendo. Y bueno, y quedan ahí.
en el plano de me aparezco y más si hay un medium, ¿no? Para que me ayude a ver qué me está pasando. Este tipo de fantasma, como les decía, aparecen siempre en el mismo lugar. A veces son apariciones post-mortem en el sentido de no muy lejana de la muerte, sino como muy cercanito a cuando murió. Y apariciones críticas que son como ya estoy nombrando 3, que son como las que yo le decía, las muertes cruentas, ¿no? Las muertes que ellos no entendieron qué les pasó. Y la cuarta es cuando la persona, por ejemplo, no está muerta y tiene bilocación. ¿Qué significa esto? Que la persona puede estar acá y puede estar apareciendo en otro lado a la misma vez. Y eso es parte de los fantasmas, ¿sí? También los fantasmas se le puede decir que son como los residuos que quedaron de una persona. Por ejemplo, cuando uno se saca la ropa y dice, esta ropa quedó acá y bueno, yo me fui, pero la ropa quedó. Entonces eso es parte del fantasma, ¿sí? No es que en realidad sea el espíritu en sí, sino es como un residuo que quedó en ese lugar. También tenemos la materialización de un propio medium también. ¿Por qué? Porque los medium también mueren. Y los medium después cuando mueren, algunos tienen esta desmaterialización o materialización de su propio ser. Y ellos como que son un poquito más fuertes a veces, en algunos casos, para aparecerse, obviamente, ¿no? Para que la persona la pueda ver. Bueno, hay muchos términos. También tenemos los objetos encantados, que esto es otro tema, que son los objetos que obviamente uno dice, uy, me regalaron tal cosa, y desde que me regalaron eso, que en la casa pasa miles de cosas. Y sí, son objetos que realmente lo han cargado, ¿sí? De una energía un poco pesada. A veces la gente regala cosas, ¿sí? Y no tienen idea que está encantada. Pero ya vienen con esa energía como cargada. Y no estoy hablando de un encantamiento de brujería, sino a veces hay gente que tiene una energía tan pesada, tan densa, que si esa persona tiene mala energía y te regaló algo, obviamente ese objeto ya va a estar cargado, ¿sí? Bueno, y después, como yo les comentaba de la bilocación, acá yo les quiero comentar algo importante, que son apariciones inducidas. ¿Por qué? Porque es como que el alma a la vez estaba anhelando estar en aquel lugar, pero está en este. Entonces es como que su mente puede llegar en algún momento a desear estar en otro lugar y se aparece allá y en realidad su físico y su mente está acá y en realidad está viva todavía, ¿sí? Así que, wow, hay un montón de cosas para hablar dentro de la mediunidad. Y como yo les comentaba, no lo podía meter todo en un en vivo, así que voy a ver si empiezo a hacer como seguidillas de videos hablando de distintos temas, porque es un tema apasionante y a mucha gente les va a sacar como las dudas, ¿sí? Voy a ver si la semana que viene hablamos un poco de Kardec, porque es muy apasionante su historia y todo lo que él dejó escrito en sus libros y la doctrina espírita. Así que espero el miércoles que viene tener más personas que puedan comentar, que puedan participar. Y que bueno, que después cuando lo vean grabado les guste y puedan dejar sus preguntas, también las pueden hacer, durante la semana las puedo contestar. Y la semana que viene ver si podemos hablar de Kardec. Me encantó estar aquí un nuevo miércoles, espero que lo puedan ver más personas, que más personas se beneficien de esta información que es tan apasionante y que bueno, que los espero en un nuevo programa de Sendero Oscuro. Les mando un beso y buen parte de la semana que queda para que termine esta semana un poco caótica de eclipses. Les mando un besito.